hombre contra la naturaleza, en una batalla por contener las aguas. Enormes estructuras de tierra, cientos de kilómetros de longitud, logros monumentales de la ingeniería pasan desapercibidos hasta que ocurre el desastre. A continuación, diques en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas, diques. La imagen es demasiado familiar. Inundaciones a gran escala, cuantiosos daños materiales, sufrimiento humano y muerte. Una tormenta terminaría por anegar los diques de Nueva Orleans. Los diques perdieron la batalla. Demasiada agua a gran velocidad. Cuando el Katrina diezmó las defensas contra huracanes de Nueva Orleans, los diques se convirtieron en símbolos trágicos de lo que puede ocurrir cuando creemos burlar a la madre naturaleza. Hay dos tipos de diques, los que han fallado y los que lo harán. El que diga que puede construir diques a toda prueba no dice toda la verdad. Las fuerzas que se combinaron para producir las inundaciones de Nueva Orleans son complejas. Pero los diques son relativamente simples en diseño y objetivo. De tierra, piedra o acero, se construyen para contener el agua. Los más comunes son enormes montículos de tierra. Cuando la gente empezó a construir ciudades junto a los ríos, se limitaron a apilar escombros para defenderse de las crecidas. Esa estructura es lo que nosotros llamamos dique. Realmente es un montículo de tierra. Para soportar la presión extrema que llega a ejercer el agua, los diques deben ser 10 veces más anchos que altos. El punto en el que la base del dique se encuentra con la tierra o el fondo del río se llama punta. Los lados del dique se van estrechando hasta formar la parte más alta o corona, rematada normalmente por una carretera. Se construyen donde la gente decide vivir, cultivar en tierras inundadas o junto a zonas costeras propensas a sufrir grandes tormentas o huracanes. La mayoría de los diques se levantan con capas de sedimentos o arcilla tomadas de áreas adyacentes a los ríos. Los de hormigón con cimientos más profundos son más resistentes, pero menos estéticos, peores para el medio ambiente y mucho más caros. El agua siempre encuentra el punto débil. Por eso los diques son propensos a derrumbarse. Las imágenes catastróficas de Nueva Orleans fueron una llamada de alerta para habitantes de zonas protegidas de todo el mundo. Esto fue especialmente evidente en Sacramento, capital de California, y hogar de 450.000 personas. Nueva Orleans y Sacramento tienen mucho en común. Un desarrollo urbanístico concentrado a la sombra de los diques y una zona lluviosa con gran pluviosidad. Si esos diques se derrumban, gran parte de Sacramento quedará a una profundidad de 6 metros o más, algo muy similar a lo que ya vimos en Nueva Orleans. Sacramento fue construida en la confluencia de los ríos Sacramento y Americano, ambos con una larga historia de crecidas en sus orillas. Toda la ciudad está rodeada de un sistema de diques de tierra diseñados para contener las inundaciones del invierno y las lluvias de primavera. Sufrió su primera inundación en 1850, cuando los ríos superaron barreras de 1 metro de altura construidas para contener el agua. En los años posteriores, roturas y grandes filtraciones sumergieron muchas zonas urbanas. En 1986, las grietas del dique al sur de la ciudad dejaron tirados a miles de automovilistas en la Interestatal 5. Pero estas inundaciones no fueron nada en comparación con la amenaza a la que se enfrenta actualmente la ciudad. Sus diques no solo necesitan mejoras y reparaciones. Un aumento en la frecuencia e intensidad de las tormentas en los últimos 50 años han puesto el sistema al límite. Una ruptura del dique junto al río Americano al norte de la ciudad sumergiría 30 metros el centro urbano.
La mayor amenaza del dique de Sacramento proviene de las filtraciones, ya que el flujo de agua bajo el dique lo debilita hasta el punto del derrumbe. Cuando llueve mucho hay problemas de filtraciones. El sistema ha estado sometido a grandes presiones durante mucho tiempo y, francamente, nos preocupa. Especialmente en peligro está Pocket, un barrio densamente poblado situado en un recodo del río Sacramento. Aquí las casas se construyen junto a los diques, estructuras que ya muestran signos de erosión. Algunos habitantes han intentado reforzarlas con trozos de hormigón. Algunos vecinos han intentado detener la erosión colocando todos los escombros que han ido encontrando. Ahora estamos encima del dique. El río está muy crecido y tiene mucha fuerza. En el caso de que el dique se rompiera por aquí, esta casa y la que está a mi derecha desaparecerían en cuestión de minutos, dejando un agujero de 30 metros. Sus habitantes tendrían suerte de sobrevivir. Las secuelas de la ruptura de un dique se parecerían a las que diezmaron los barrios de Nueva Orleans. No hay fuerza humana que detenga la enorme potencia del agua liberada de un dique. Su violencia tiende a erosionar las estructuras adyacentes a él. Los problemas de los diques de California no se limitan a Sacramento. Los diques de la ciudad forman parte de un sistema de 9.000 kilómetros, testigo de cientos de rupturas en los últimos 20 años. Los diques de la zona del delta del río San Joaquín también están al borde del desastre. El delta se creó por la confluencia de los ríos Sacramento y San Joaquín, que desembocan en la bahía de San Francisco. Desde el delta se suministra agua dulce a 23 millones de personas, 2/3 del estado de California. Todo pasa por ahí. Es un laberinto de canales e islas artificiales usadas principalmente para la agricultura. La mayoría de las islas están por debajo del nivel del mar, rodeadas por antiguos diques de tierra construidos hace más de 100 años. Algunos se erigieron con mano de obra china y cestos de mimbre. En algunas zonas tienen unos pésimos cimientos. Esa es la razón de que los diques del delta sean proclives a los derrumbes. Un día claro de junio de 2004, uno cedió en una isla llamada Upper Jones Tract. Las riadas arrasaron 260 hectáreas de tierras agrícolas. Se inundaron 20 hogares. El agua salada de la bahía de San Francisco se mezcló con los canales de agua dulce del delta, obligando a cerrar las estaciones de bombeo y amenazando el suministro de agua potable. Pero esto es solo un ejemplo de lo que le depara al delta si se toma en cuenta la historia geológica de California. El mayor miedo es que se derrumben durante un terremoto. Quedarían destrozados. Si un terremoto puede hacer esto con una estructura de hormigón reforzado con acero, imagine lo que haría con una de tierra. En febrero de 2006, tras 28 días seguidos de lluvia, el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, declaró que el sistema de diques del estado se encontraba en estado de emergencia. Our levees are extremely vulnerable, as you know, and they're literally one big earthquake or one major storm away from a major Katrina-type disaster. El Estado ha aportado millones de dólares en fondos de emergencia para reforzar 29 puntos críticos. Sin embargo, se necesitaría mucho más para mejorar todo el sistema. Un dinero que es objeto de debate político y que puede que nunca se distribuya. El problema tiene difícil solución. No creo que se pueda contener el delta de forma indefinida. La solución para los problemas de California podría encontrarse al otro lado del Océano Atlántico, en los Países Bajos. Los holandeses son expertos en defensas contra el agua, y solo se necesita esto. La barrera Oosterschelde. 65 pilares de hormigón, 62 compuertas de acero.
casi 6 millones de toneladas de piedra y un puente de 4 carriles que se extiende a lo largo de casi 5 kilómetros de la ensenada. Con un simple clic de ratón, esta barrera deja caer sus compuertas para impedir que el agua del Mar del Norte entre en el sur del país. Los holandeses se han convertido en maestros de la ingeniería hidráulica a gran escala porque el destino de todo el país depende de ello. Los Países Bajos, Holanda, como se conoce comúnmente, es un país más pequeño que Virginia Occidental. Limita con el Mar del Norte por el oeste y soporta el agua de los deltas de 3 grandes ríos europeos. Los Países Bajos hacen honor a su nombre, con casi el 50% de sus tierras por debajo del nivel del mar. Para mantenerse seco cuenta con un complicado sistema de diques y muros de contención. La mitad de nuestro país está por debajo del nivel del mar. Ciudades como Ámsterdam y Rotterdam están en la zona baja. Sin defensas costeras no existirían los Países Bajos. La amenaza más inminente proviene del violento oleaje de la marejada ciclónica. Se asocian normalmente con tifones y huracanes. Y es más destructiva cuando la marea está alta. La barrera de Oosterschelde se creó como escudo defensivo. Todas las operaciones se dirigen desde el centro de control. 385 ordenadores controlan cada aspecto de la estructura. Aquí, los técnicos escudriñan las condiciones del mar usando un sistema de 30 sensores situados a lo largo del Mar del Norte. Si ellos predicen una marejada que supere los 3 metros, un operario cerrará las compuertas. Y si el ser humano no acciona el interruptor, un ordenador lo hará. Cuando se toma la decisión de cerrar la ensenada, unos enormes cilindros hidráulicos bajan lentamente las compuertas, bloqueando las olas. El proceso tarda 80 minutos en completarse. Cada compuerta mide 40 metros de ancho y su altura varía dependiendo de la profundidad de la ensenada. La más alta mide 12 metros y pesa 540 toneladas. La barrera se ha activado 23 veces desde que se inauguró en 1986 y se espera que siga siendo operativa 200 años más. La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles considera la barrera Oosterschelde una de las 7 maravillas del mundo. Aunque con un aspecto futurista, la barrera representa una tecnología de hace 25 años. Desde su finalización, los holandeses han desarrollado modos aún más visionarios de controlar el agua. En los Países Bajos, los diques son una necesidad. Había más de 2.000 kilómetros de ellos junto a canales, riberas y costa. Si añadimos un sistema de barreras antioleaje en las ensenadas del Mar del Norte, vemos que el país está rodeado de un escudo de defensa sin fisuras. Pero hasta 1997, los Países Bajos seguían teniendo un punto vulnerable: un canal de transporte llamado New Waterway. El canal, de 340 metros de ancho, desemboca en el puerto de Rotterdam, uno de los más concurridos del mundo. El lugar requería una barrera que permitiera pasar barcos grandes, pero que siguiera proporcionando protección contra las olas. La solución era sencilla en concepto, pero compleja en ejecución. 2 puertas gigantescas que se cierran cuando se necesita y se abren cuando así se decide. Es la barrera Maasland, y todo en ella es enorme. Cada brazo en forma de A mide 230 metros de longitud, más de 2 campos y medio de fútbol, y usa 2 veces más acero que la Torre Eiffel. Los enormes muros de contención miden 7 pisos de altura, y cada uno mide 210 metros de longitud. Los brazos y muros de contención pivotan en el canal sobre la articulación más grande del mundo. Tiene 10 metros de diámetro. Esta articulación está hecha como un hombro humano. Funciona igual.
Tiene que hacer 3 movimientos al mismo tiempo, vertical, horizontal y también sobre sí misma, ya que soporta un gran peso encima del New Waterway durante las operaciones de cierre. Protegido por su propia cámara de ambiente controlado, la articulación es una maravilla de la tecnología. Debe funcionar con precisión de relojero mientras soporta una presión de 70.000 toneladas. Construida en la República Checa, es 3 veces más grande que la mayor articulación jamás creada. Desde su estructura se extiende una red de tubos que sostiene el muro de contención. Los puntales tubulares están hechos con acero de 8 centímetros de grosor. Los soldadores tuvieron que trabajar en carpas con temperatura y humedad controladas para asegurar la integridad de cada soldadura. Para limitar la dilatación de la barrera bajo el calor del sol, se añadió un ingrediente especial a los 40.000 litros de pintura que lo cubren: vidrio. Es una pintura especial. Ponemos pequeñas piezas de cristal en la pintura. Cuanto más reflejo de la luz del sol, menos se calienta el acero. Operarios se ocupan del centro de control de la barrera Maslan las 24 horas del día. Los ordenadores pueden predecir con un día de antelación si se espera que el agua alcance los 3 metros requeridos para cerrar el canal. A diferencia de la Oosterschelde, donde un operario interviene para bajar las compuertas, en la Maslan no hay presencia del ser humano. Todo está automatizado. Un ordenador toma la decisión de cerrar la barrera y otro ejecuta la orden. Para cada ordenador contamos con un segundo sistema. Si uno falla, el otro se pone en funcionamiento. Y si todos los sistemas fallan, siempre hay hombres que lo pueden hacer manualmente, pero el muro se termina cerrando. Cuando hay que cerrar las compuertas, se inundan los diques secos. Esto hace que los muros huecos floten y entren en el canal gracias a 4 enormes engranajes situados encima de la estructura. Como el mecanismo de una cadena de bicicleta gigante, los engranajes de níquel y cromo se acoplan a una rueda dentada que describe una curva a lo largo del muro. Este es el mecanismo que mueve las compuertas hacia el río. Sus motores eléctricos e hidráulicos hacen girar las 2 ruedas sobre la maquinaria. Una vez cerradas las compuertas, se abren unas válvulas en el fondo que permiten la entrada de 40.000 litros de agua a cada muro. Mientras se hunden, empiezan a descansar sobre un antepecho de hormigón situado en el fondo del canal. Los muros están construidos como un submarino gigante. Retienen una gran cantidad de agua cuando bajan y la liberan cuando suben a la superficie. Con la introducción de defensas más avanzadas, como las barreras de Maslan y Oosterschelde, los diques han recorrido un largo camino desde sus humildes orígenes como montículos de piedra a la orilla del río Nilo. Hace más de 4.000 años empezamos a poblar zonas cercanas a los ríos. Uno de los modos de evitar que el agua inundara las zonas habitadas era construir diques de tierra cada vez más altos. Así es como empezó todo, y fue en Egipto. Civilizaciones antiguas que vivían y cultivaban en los ríos de China y en el valle del río Indo, la actual India y Pakistán. Ellas también construyeron diques para el regadío, el transporte y el control de las inundaciones. Pero siempre que ha habido diques, ha habido fallos. Los chinos llevan años luchando contra el agua. El río Amarillo es uno de los más peligrosos. Desde el año 600 a.C., los chinos han registrado más de 1.500 roturas en los diques del río Azul. En 1931, en el río Yangtze, las consecuencias de una grieta mataron a 3.700.000 personas. Fueron los holandeses los que llevaron la ingeniería de los diques y el control del agua a la era moderna. No solo los construyeron, también los usaron para levantar una nación. Este proceso comenzó cuando los primeros pobladores evitaron las inundaciones con montículos de tierra.
Después construyeron casas y pueblos encima, conectaron los montículos con diques y secaron las tierras pantanosas que se formaban entre ellos para crear lo que se conoce como polders. A principios del siglo XVII los holandeses desarrollaron la potencia eólica para extraer el agua de los polders. Hoy, en los Países Bajos, el viento se usa para generar electricidad. Y la electricidad mueve modernas plantas de bombeo que hacen el mismo trabajo que los molinos originales. Los Países Bajos poseen un terreno artificial. Sacamos agua día y noche constantemente. Si dejásemos de bombear, en 60 u 80 horas un tercio del país se inundaría. Los holandeses vivieron y prosperaron en un país artificialmente seco durante siglos. Pero en 1916, una marejada ciclónica en el Mar del Norte causó una enorme inundación. Fue en las tierras que rodeaban una ensenada de agua salada llamada Zuiderzee. Los holandeses respondieron cerrándola desde el Mar del Norte con un dique de 30 kilómetros, la estructura más grande jamás construida en su tiempo. Completada en 1933, nunca ha sufrido ninguna grieta ni rotura. El éxito proporcionó a los holandeses una sensación de dominio sobre el agua. Pero esa sensación se hizo añicos el verano de 1953, en lo que podemos considerar el Katrina de los Países Bajos. Una potente tormenta del Mar del Norte azotó la parte meridional del país, destrozando diques y provocando catastróficas inundaciones que acabaron con la vida de 1.800 personas. Hoy no hubiera pasado eso. Algunos diques no tenían la altura adecuada y se hundieron. Todas las líneas de comunicación quedaron cortadas. Nadie supo exactamente lo que estaba ocurriendo esa noche. Por eso muchos holandeses murieron ahogados. Después de 53 inundaciones, estaba claro que el gobierno tenía que actuar. Los holandeses pusieron en marcha un plan a 30 años vista para construir 13 estructuras que les protegieran de las marejadas ciclónicas. Lo llamaron Delta Works. Y el primer proyecto completado fue esta esclusa doble junto al río Ixel. El proyecto más ambicioso del Delta Works fue la barrera Oosterschelde. El más reciente y último, la barrera Maasland. Los Países Bajos nunca olvidarán lo que ocurrió aquella fría noche de enero de 1953. Desde que se juraron que no volvería a ocurrir, ningún otro holandés ha muerto en una inundación. Vivo en esta zona desde 1965. Entonces, si paseabas en bicicleta por los polders, podías ver luces encendidas en las casas de los agricultores. Sabían que podía volver a ocurrir una inundación como la del 53. Pero si vas ahora, las luces están apagadas. La gente se siente segura. Saben que contamos con el proyecto Delta. Puede que los holandeses fueran los primeros, pero no son el único país que hace diques con máquinas para crear un nuevo género de estructuras de control de inundaciones. La misma tormenta de 1953 que marcó un punto y aparte en la planificación de inundaciones de los Países Bajos también azotó el sur de Inglaterra. Una marejada ciclónica afectó al río Támesis, rompiendo diques, inundando hogares y granjas y matando a más de 300 personas. El agua se detuvo antes de llegar a Londres, impidiendo un desastre urbano mayor. Un dique es una construcción aburrida. No deja de ser tierra apilada, hasta que te das cuenta de lo que ocurre cuando se derrumba. El Reino Unido, como los Países Bajos, tomó la decisión de que nunca volvería a ocurrir. El resultado de esa decisión fue la creación de esta estructura, la barrera del Támesis, la segunda barrera mecánica más grande del mundo después de la de Oosterschelde en Holanda. Con una longitud de 520 metros y a 15 kilómetros del centro de Londres, la barrera regula y detiene el oleaje del Mar del Norte que podría barrer la ciudad. Lo hace usando 10 enormes compuertas de acero semicirculares con un peso de 4.000 toneladas cada una. Cuando no se necesitan, descansan sobre el fondo del río. Si se espera oleaje fuerte, unos mecanismos hidráulicos suben las compuertas, bloqueando el ascenso del agua. El equipo usado para hacer funcionar cada compuerta se aloja en armazones de acero inoxidable, diseñados con cierto sentido de la estética.
Desde que entró en funcionamiento en 1982, las autoridades han levantado las compuertas más de 80 veces. No construyeron presas ni cerraron el río, porque querían que el agua continuara fluyendo, al igual que el comercio, desde y hacia el Támesis. Al hacerlo como lo hicieron, se mantienen las dos cosas. Es una solución fantástica a un problema complejo. Y en la ciudad italiana más famosa del mundo existe un problema aún mayor. Venecia. Esta meca del arte, la cultura y la historia no solo se hunde en el mar Adriático, sino que el nivel del mar también está subiendo. La ciudad suele inundarse de 50 a 100 veces al año, obligando a los venecianos a inventar modos creativos de abordar la situación. Venecia es una zona baja situada en el Adriático y conectada a través de lagunas y canales. Básicamente es una isla, un trozo de tierra en medio de mar abierto. Venecia es única porque consiste en estructuras construidas encima de pilares de madera sobre el agua. Situada dentro de la laguna de 1000 kilómetros cuadrados, no hay terreno sobre el nivel del mar. Sin sitio para construir diques o barreras, se asienta indefensa contra el oleaje. Las inundaciones en Venecia van a destruir toda la ciudad. Y lo están haciendo de muchas maneras. Primero erosionando los cimientos de las estructuras. Se filtra el agua. Si no interrumpimos el proceso, terminarán por derribar los edificios. En noviembre de 1966, los venecianos se despertaron alarmados cuando el agua alcanzó una altura de casi 2 metros. La inundación provocó $100 millones en daños materiales. A la hora de considerar construir una barrera, la cuestión es cómo hacerlo sin destruir la laguna en la que está situada la ciudad. Venecia sigue vertiendo aguas residuales a sus canales, por lo que es importante no obstaculizar durante largos periodos de tiempo las labores de limpieza. En 2003, el gobierno italiano comenzó a trabajar en un plan de 8 años de duración y $4.000 millones para proteger la ciudad de las inundaciones. Lo llamaron Proyecto Moisés, en honor al héroe bíblico que dividió el Mar Rojo. Venecia está protegida del mar Adriático por una serie de islas que contienen 3 pequeñas ensenadas. Ya se ha completado el primer paso: construir rompeolas en las orillas de cada una. La siguiente fase requiere de la instalación de puertas huecas con bisagras llenas de aguas del mar Adriático que descansarán dentro de muelles en la abertura de cada ensenada. Si se predijese la llegada de una ola de más de 1 metro, se inyectaría aire comprimido en las compuertas. Esto haría salir el agua, haciendo que las puertas flotasen y saliesen a la superficie. Cada una de las 79 puertas medirá 20 metros de largo y 5 metros de grosor. La más alta tendrá la altura de un edificio de 10 pisos. Cuando estén terminadas, las puertas de Moisés dividirán el mar de 5 a 7 veces al año. Elevándolas en los momentos más críticos, el flujo y reflujo de la marea apenas se verán afectados. Las puertas de Moisés y la barrera del Támesis son grandes avances en el campo de la protección contra las inundaciones, pero ninguna barricada es impenetrable. La naturaleza siempre es capaz de producir tormentas que pueden anegar los sistemas de defensa con consecuencias catastróficas. En Europa, la tecnología punta ha producido una serie de barreras de control de inundaciones espectacularmente efectivas. Pero todas ellas nacieron en el pasado a partir de trágicas riadas. En muchas partes del mundo han aprendido duras lecciones. Los Países Bajos, Venecia, la barrera del Támesis son claros ejemplos de lo que se puede hacer para que no vuelva a ocurrir, para hacerlo bien.
Pero en Nueva Orleans no se había hecho nada. Enseguida nos dimos cuenta de que era la mayor catástrofe en la historia de Estados Unidos. Cuando el huracán Katrina barrió Nueva Orleans, dejó a su paso 20.000 millones de dólares en daños y casi 1.300 muertes. El 75% de las víctimas tenían más de 65 años. La violenta tormenta abrió más de 50 grietas en el sistema de diques de 570 kilómetros de Nueva Orleans. La inundación se vio agravada por la topografía de la ciudad, reflejo de la de los Países Bajos. El 80% de Nueva Orleans se asienta por debajo del nivel del mar y está en constante amenaza. Hay diques que protegen la ciudad desde hace 350 años, pero el sistema fue diseñado y construido en fases después de que el huracán Betsy dañara varios diques en 1965, causando numerosas muertes y grandes inundaciones. Aún no se había completado cuando el Katrina impactó 40 años después. Algunas de las rupturas más catastróficas fueron causadas por los fuertes vientos del Katrina, que llevaron grandes cantidades de agua al lago Pontchartrain y después a los canales que recorre la ciudad. La presión de la tormenta provocó que las 4 secciones del dique se derrumbaran. Una en la Lower Ninth Ward, otra en el canal de la calle 7 y 2 en el canal de la London Avenue. La erosión empezó aquí. El agua bajó por aquí y cayó e hizo ese agujero. Robert B. fue miembro de un equipo de investigación financiado por la Fundación Nacional para la Ciencia. Nos centramos en intentar entender cómo había ocurrido ese fallo. Estaba claro que se habían producido ciertos movimientos poco o nada normales en los cimientos del dique. Los diques que contenían las aguas tenían un diseño en forma de I latina. Se construyeron incrustando pilares de acero de unos 6 metros de longitud en su corazón, traspasando capas de arena, turba y barro. Los pilares crearon un parapeto de contención estanco que se extiende 1 metro sobre el dique. Encima de los pilares se construyó un muro de 2 metros de altura. Descubrir la razón de que se cayeran se convirtió en una historia de detectives. Y para ayudar a resolver el misterio, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército construyó una maqueta en sus instalaciones de pruebas de Vicksburg, Mississippi. Era una réplica de hormigón del canal de la calle 17. Intentamos comprender por qué se derrumbaron los muros del canal de la calle 17. Para hacerlo, tenemos que conocer las fuerzas que concurrieron durante el huracán. La maqueta usa generadores mecánicos de olas. Tratan de imitar el oleaje que provocó el Katrina en el lago Pontchartrain. Medimos la altura de las olas para reproducir a escala lo que ocurrió en la naturaleza. Sensores colocados en diferentes puntos de la maqueta miden la velocidad y ritmo del agua cuando sale del canal, fluye por debajo del puente de Hammond Highway e impacta contra el muro. La maqueta muestra que el nivel de agua era superior a 3 metros. Por encima tenemos una ola de más de 30 centímetros. Eso nos da un ritmo de acción cada 6 o 7 segundos. El equipo hidráulico recogió datos de sus pruebas y se los pasó a los expertos geotécnicos del ejército. Los técnicos construyeron una maqueta a escala 1,50 del dique del canal de la calle 17, usando un trozo de turba de la zona de la fractura. El muro en forma de I latina está representado por una placa de aluminio de medio centímetro de grosor. Para la prueba, los científicos usarán una de las centrifugadoras más potentes sobre la Tierra. Cuando se instaló la maqueta en la centrifugadora, las videocámaras permitieron a los técnicos observar y grabar los resultados del experimento. La Tierra depende del estrés que soporta. Hay que demostrar cómo responde. Con esta máquina podemos representar los niveles de estrés que soportó la presa de la calle 17.
La escala de la maqueta hizo que solo soportara 1/50 de su peso. Para aumentar el peso a niveles normales, la centrifugadora genera 50 Gs, 50 veces la gravedad normal. La fuerza centrífuga empujó al agua contra la maqueta del muro en Y a la misma presión relativa que las tormentas del Katrina. La prueba mostró que se había formado un vacío entre el lado del canal del dique y el muro. Cuando se abrió el hueco, el agua empujó aún más el muro en Y, haciendo que se inclinara. Este vacío inició el derrumbe. Esto y la debilidad del terreno hicieron que las 4 paredes se derrumbaran. El muro estalló y el agua lo destrozó todo. Cuando rompió las paredes de hormigón, desaparecieron los obstáculos y entró a gran velocidad. En un informe presentado en junio de 2006, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y un equipo de investigadores independientes concluyeron que la tierra que soportaba los diques no se había probado de forma adecuada antes de la construcción de los muros en Y. En consecuencia, eran inseguros, y el Katrina los destrozó causando un efecto devastador. Para evitar que futuras tormentas impacten en los muros de los 3 canales restantes, el ejército ha erigido compuertas donde los canales se encuentran en el lago Pontchartrain. La estructura que ven es el armazón de las compuertas gigantes. Se abren con la envergadura total del canal de la calle 17. En cada una habrá una puerta de 3 centímetros de grosor, que el cuerpo de ingenieros hará descender ante una eventual tormenta como la que ocurrió durante el huracán Katrina. Eso evitará que el agua entre en el canal y protegerá a la ciudad. Junto al canal de navegación del puerto, junto al Lower Ninth Ward, el equipo ha sustituido los muros en Y por un diseño más robusto llamado muro en T. Está compuesto por pilares de acero incrustados en el dique hasta una profundidad de 23 metros y en ángulos, como soporte adicional. Los pilares aseguran los muros de hormigón que se colocan en forma de T invertida. Además, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército planea actualizar todo el sistema de protección de Nueva Orleans en los próximos años. El precio será de casi $4.000 millones. La lección más importante es que o pagas un poco ahora o mucho más en el futuro. Merece la pena estar preparados. Aunque suene a lema de los Boy Scouts para solucionar los problemas de agua. Las defensas de Nueva Orleans fueron diseñadas usando datos del clima de 1965 y anteriores. Pero los científicos ven cada vez más signos de calentamiento global y aumento del nivel del mar, por lo que algunos urbanistas prevén nuevas formas de vivir con más agua. Todos los sistemas de diques o barreras están diseñados para su propia topografía, flujo de marea o patrón meteorológico. No hay dos iguales, y todos ocupan espacio en el mismo planeta. Y los numerosos estudios han demostrado que el planeta está sufriendo cambios. El cambio climático. Los científicos han demostrado que el clima está cambiando. El planeta se ha calentado de forma significativa en los últimos 50 años y continuará en los próximos 100. Dos estudios realizados por el Centro de Investigación Atmosférica y la Universidad de Arizona concluyen que los glaciares terrestres y los casquetes polares se están derritiendo a ritmos acelerados. Ambos informes predicen que las subidas de las temperaturas pueden aumentar la frecuencia e intensidad de los acontecimientos meteorológicos extremos. Tormentas, sequías y huracanes entre ellos. El cambio climático tiene un gran impacto en los diques. En los situados cerca del océano, como en los Países Bajos, Mississippi, Sacramento o San Joaquín, el aumento del nivel del mar va a ser significativo, y nuestro actual sistema de diques no podrá soportarlo. Con un país tan vulnerable, no es sorprendente que los holandeses sigan buscando nuevas soluciones.
temen la tormenta perfecta. Una marejada ciclónica del Mar del Norte exigiría que se cerraran todas las esclusas del Delta Works. Pero los ríos crecerían por las lluvias y las nieves derretidas de los Alpes. El agua no tendría a dónde ir, convirtiendo todo el país en un inmenso cuenco de sopa. Si no le damos espacio al agua, se lo tomará. En los Países Bajos no dejamos de buscar métodos para dar más tierra a la naturaleza porque el agua necesita espacio. En previsión de un desastre, los holandeses están alejando los diques de los ríos para dar al agua un lugar a donde ir. Cuando terminen habrán asignado 4.500 metros cuadrados a zonas inundables, lugares a donde no se permitirá la construcción de nuevos hogares, con una notable excepción. En el río Maas, en el pueblo de Maas-Bommel, se están construyendo casas junto al río. Pero no importa cuánto suba el nivel, estos residentes no tienen de qué preocuparse. Viven en lo que llaman casas flotantes, hogares tan cómodos sobre tierra como sobre agua. El secreto reside en sus cimientos. Cajas estancas de espuma y hormigón. Los pilares clavados en el suelo estabilizan las casas, por lo que en caso de crecida, la casa sube al mismo tiempo que el agua. Una casa flotante es completamente segura. En caso de inundación, se puede seguir viviendo dentro. Solo hay que preocuparse de no tener el coche aparcado en la puerta. Si el nivel del mar continúa aumentando en el globo, las estructuras a prueba de inundaciones serán alternativas viables a los diques. El arquitecto Cohen Altius es cofundador de una empresa de diseño llamada Water Studio. El concepto de casa flotante de Cohen parece sacado del futuro, pero ya se está llevando a cabo. En una zona de canales a las afueras de Ámsterdam, los obreros dan los últimos toques a una de las creaciones de Cohen. Estos son los cimientos de la casa. Está flotando en el agua. Cuando el agua sube, la casa sube con ella. Y cuando baja, desciende. No hay problema. Vivir en esta casa es como vivir en un barco. No parece probable que nos mudemos a estas casas en un futuro cercano, por lo que hay que encontrar soluciones inmediatas. Puede que los gobiernos deban construir defensas alrededor de las zonas costeras. Sin embargo, la gente que vive detrás de los diques continuará estando donde siempre ha estado, a una tormenta de la catástrofe.